Dios les bendiga ricamente, hermanos, qué bueno reencontrarnos por estos medios digitales. En el día de hoy, por la gracia del Señor, estaré comenzando un estudio acerca del temor de Dios. Este estudio no es original mío, es del pastor Gil Torres, pero yo lo he dividido en lecciones para que sea de mayor provecho para nosotros. Yo espero que usted llegue hasta el final de las 3 lecciones en que se ha dividido y que este estudio sea para la gloria de Dios y sea de bendición para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar del temor de Dios, lo primero que debemos hacer es definir la palabra temor. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos la palabra yaré, significa temer, temor reverente, y básicamente este término connota una reacción psicológica que nosotros llamamos temor, es la reacción. Puede indicar temor de algo o de alguien. Era una palabra de uso general. Cuando se usa en relación con una persona de alto rango, de alto nivel, yaré denota un temor reverente, un temor respetuoso. Es más que simple temor, que simple miedo. Es la actitud con que una persona reconoce el poder que tiene el otro, la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde respeto. Cuando la persona está consciente de frente a quién está. Y con este significado la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Temor aquí es someterse de manera reverencial, temerosa a Dios, reconociendo quién es Él, la majestad de Él. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra phobos, de donde viene la palabra fobia. Y esta palabra significa temor, miedo, se traduce también como respeto en Romanos capítulo 13, versículo 7. Y tenía principalmente el sentido de huir, aquello que es provocado por el hecho de estar atemorizado. Con respecto al cristiano y Dios no tiene ese significado. También más adelante llegó a significar aquello que puede provocar la huida, tener temor, miedo, terror, y siempre con ese significado se usa en los 4 evangelios. Pero también está el significado de temor reverente, temor de Dios, como motivo que controla nuestra vida. El yo tener ese respeto a Dios, a la majestad de Dios, eso va a controlar todo lo que yo haga en la vida, en los asuntos espirituales, en los asuntos morales. Ese es el principio controlador. Y lo vamos a ver más adelante en un versículo. No es un mero temor al poder de Dios y al castigo que Él nos puede dar, sino es un saludable miedo a desagradarle. Es un temor que ahuyenta el terror que nos podría llevar a alejarnos de su presencia. Hermanos, el asunto es que cuando nosotros reconocemos la majestad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, que Él está en control de todo, que Él es quien tiene en sus manos la vida, la muerte, nosotros debemos temer desagradarle, no solo por el castigo, sino por la majestad de Él. Ese debe ser el principio que controle nuestras vidas. Y ahí nosotros pasamos entonces a Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, lo que debe controlar nuestras vidas y demostrar que somos sabios es que tememos a Jehová. Lo que demuestra que una persona es realmente sabia es su temor para con Dios. Y cuando nosotros pensamos en temor, es importante entender que el temor de Dios y hacia Dios no es el temor natural que cada ser humano tiene. El temor a Dios no es algo con lo que se nace, se tiene de manera natural. Hay gente que a Dios le puede tener terror, pero en el sentido bíblico eso no es natural. Todos tenemos temores, pero ese temor natural no es el temor a Dios. Y eso es lo que queremos en estas lecciones enseñar, la gran diferencia entre esos dos temores. Y es bueno que a medida que vayamos avanzando en el estudio, cada uno de nosotros se vaya analizando, se vaya mirando a través del tema, a través de la palabra de Dios.
que cada uno de nosotros esté no solo contemplando, sino meditando, que se esté examinando su corazón. Dios conoce el corazón y el corazón es engañoso y nosotros podemos engañarnos. Es bueno que nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, otro versículo que encontramos es Proverbios 29:25, que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. ¿Usted ve la diferencia? Primero habla del temor del hombre que pone lazo y luego habla del temor del que confía en Jehová que será exaltado. Mire la diferencia. El temor al hombre pone un lazo, es peligroso. Sin embargo, el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, los que tienen padres, los que tienen niños, si van encaminando a uno de sus hijos de 4 o 5 años de edad y se encuentran a un lado de la calle, por supuesto, algo de lo que usted va a hacer es enseñarle a su niño que nunca pase por una calle que sea peligrosa, porque usted sabe el peligro del tráfico, el peligro de un lugar solitario, y usted le va a enseñar a su hijo la importancia de no pasar por ahí cuando usted no esté acompañándole. Ahora bien, supongamos que en alguna ocasión el niño se suelta de su mano, ignora lo que usted le ha dicho y corre precisamente hacia la calle. Usted va a ir detrás del niño, usted va a alzar la voz con temor y cuando lo alcance lo va a corregir, porque ya no solo él no le obedeció, no siguió el consejo que usted le dio, sino que ha demostrado que necesita más énfasis. Y ese énfasis es para que él entienda que hay un dolor detrás de hacer lo que usted le ha dicho que no haga. Puede ser atropellado, puede ser robado, puede ser asesinado. Ahora, cuando ese niño más adelante piensa en cruzar la calle, va a pensar no solo que es peligroso cruzar la calle, sino que va a pensar en ese dolor que él sintió la primera vez que quiso cruzar la calle. La persona lo va a pensar 2 veces. Y con el tiempo ese niño va a crecer, va a madurar y un día tal vez va a ver que atropellan un perro, matan un gato, va a presenciar que atropellan a una persona y en ese momento va a entender el temor del peligro. Antes él tenía temor de cruzar la calle por la consecuencia física que podría tener el que el padre le corrigiera. Pero ahora al ver las consecuencias en otros, él va a entender por qué no debe cruzar la calle. Ahora él va a entender el peligro de la calle porque ya él ha madurado, ha crecido. Y hermanos, en la palabra de Dios vemos que el temor natural que tenemos y el temor de Dios no son iguales. Debemos entender de qué se trata el temor al hombre, el temor a Dios, hacer una comparación para entender de verdad si lo que nosotros hacemos para Dios es movido por temor a Dios o temor al hombre. Y hermanos, en ese sentido, yo quiero que nosotros meditemos mucho porque todos nosotros a diario estamos haciendo cosas y debemos meditar si lo que yo estoy haciendo es porque yo le temo a Dios o le temo a los hombres. Porque me temo yo, que muchas veces es más temor al hombre. Entonces, vamos a ver en primer término, el temor del hombre le pone lazo, pero el temor de Dios puede librar. Hermano, la vida cristiana se compone como de paradojas, de cosas que parecen contradictorias. El temor al hombre te pone lazo, te esclaviza al hombre, pero el temor de Dios te liberta. Usted ve lo que parece una contradicción. Uno tiene, por ejemplo, en la vida temor de amar. Hay gente que teme amar. Si alguien a quien usted ha amado le ha lastimado, usted entonces ahora va a tener temor de amar de nuevo porque hay resentimiento, hay dolor. Hay gente que dice, yo jamás voy a amar a alguien. Eso lo dicen porque tienen un tremendo dolor y están esclavizados.
Pero hay gente que quizás tenga temor de ser honestos. Todos debemos ser honestos, pero a veces hay gente que teme ser honesto, se le hace más fácil mentir porque el ser honesto trae dolor. Y hermanos, eso es triste que suceda aún entre los cristianos, que prefieran mentir para evitar el dolor que conlleva ser honestos, porque es triste decirlo, pero producto del pecado, muchas veces el ser honestos trae dolor. Pero otro temor al hombre es el temor a la crítica. A nadie le gusta que lo critiquen, a nadie le gusta que lo corrijan. Todos queremos que piensen bien de nosotros, que hablen bien de nosotros, y tenemos temor de que se nos critique. Yo recuerdo en mis primeros años como predicador, yo miraba mucho al pastor César Cáceres Castillo, y cuando yo veía que el hermano César Cáceres Castillo asentía con la cabeza lo que yo decía, entonces yo como que le daba énfasis a eso que acababa de expresar. Pero si yo no veía ninguna reacción en él, o si quizás veía que por alguna razón había fruncido el ceño y yo pensaba que era por lo que yo había dicho, entonces ese punto yo como que no lo seguía, como que lo dejaba ahí. Es el temor a la crítica y la mayoría de nosotros en algún momento lo ha sentido. Pero hay otro temor, es el temor de lo que alguien puede pensar de mí, no solo a la crítica, a lo que alguien puede pensar de mí, es un temor del hombre. Y cada uno de los que está escuchando y viendo este estudio, en algún momento acaba de sufrir, sufre algo de lo que yo he mencionado. Por naturaleza, nosotros los seres humanos sentimos temores, tenemos temores, pero temores del hombre, y nos dejamos llevar por dos principios, o el orgullo o el placer. El temor al hombre conlleva orgullo, pero también conlleva o puede conllevar el placer. Y lo voy a explicar. Si me quitas el placer y me quitas el orgullo, entonces va a haber un problema. Esa es la naturaleza del ser humano. Y eso se presta a tener temor del hombre. Dice la palabra de Dios, el temor del hombre pondrá lazo. Entonces, el temor del hombre conlleva por un lado el que yo tengo un orgullo, que no quiero que me lo golpeen. Pero por el otro lado también, yo quiero sentir placer. Y si el ser humano me lleva a hacer algo porque le temo, entonces yo no voy a tener placer. Si yo hago lo correcto, quizás eso me evite placer y yo quiero tener placer, pero el temor del hombre pone lazo. Ahora bien, nosotros tenemos que definir qué es un lazo. Todos conocemos una soga, la mayoría ha visto una película de vaqueros o ha ido al campo. Un lazo es algo que me detiene, que no me permite seguir adelante, que no me deja progresar, que no me deja crecer, que no me deja cambiar. Yo sé que debo cambiar, yo sé que debo madurar, pero hay un lazo al hombre, un temor al hombre que me tiene enlazado. O un lazo puede ser propio de mi naturaleza pecaminosa, aunque alguien nunca me haya dicho nada. Yo no voy a cambiar, yo no voy a crecer porque yo le temo al hombre, en lugar de temerle a Dios. Y hay una ilustración en la vida diaria, algo que parece jocoso, hermanos. ¿Usted sabe cómo un elefante tan grande lo pueden detener con una soga pequeña? A ese elefante, desde que era pequeño, lo amarraban con una soga muy gorda o le ponían una cadena muy pesada. Y el elefante crece viendo que él no puede moverse, y aún ya siendo un gigante, él cree que todavía no puede moverse, y el elefante es detenido con una soga muy pequeña o una cadena que él puede arrancar del suelo. Ahora, Dios no quiere que usted y yo estemos amarrados, estemos atados, estemos detenidos. El temor del hombre nos detiene, nos ata. Nosotros, y hablo de los bautistas fundamentales independientes, promovemos y vamos a seguir promoviendo el evangelizar,
el ganar almas, la separación del mundo, la santidad, y vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay un problema. Algunos lo hacen por temor al hombre y tarde o temprano eso no va a durar. Por eso es que usted ve que hay personas que comienzan a hacer cosas en la obra de Dios, comienzan a hacer cosas en la vida cristiana, pero en el tiempo lo dejan. Hay gente que deja de crecer, hay gente que deja de madurar, porque todo lo que está haciendo es por temor al hombre. Y en un momento determinado yo les voy a hacer una aclaración, que lo he hecho en otras ocasiones en predicaciones, pero no está de más que yo lo vuelva a hacer. Ahora, hermano, tú y yo tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿O por qué no hago lo que no hago? Alguien dirá, pero ¿en la Biblia habla del testimonio? Sí, es cierto, habla de que debemos evangelizar, hacer discípulos, de que debemos tener buen testimonio y nosotros lo promovemos, lo predicamos, pero eso no debe ser lo que me lleva a hacer lo que hago, porque puede ser que yo como cristiano esté dando buen testimonio por orgullo o por placer personal, y eso es peligroso. Nosotros podemos pensar en nuestro testimonio y ver que nuestro testimonio puede ser influenciado por el temor del hombre. Cuidamos nuestro testimonio en base al temor del hombre, porque decimos, ¿qué dirán de mí si no me he visto correctamente? ¿Qué dirán de mí si me ven entrando al cine a ver determinada película? ¿Usted ve la diferencia, hermano? Yo les he dicho otras veces que dos personas, dos cristianos, pueden hacer la misma cosa que en sí misma es buena, pero para uno eso le es pecado, pero para el otro eso es santidad. Si alguien hace lo bueno por el qué dirán, entonces está pecando porque lo está haciendo con la actitud incorrecta. Quizás está viviendo su cristianismo bajo el temor del hombre, y eso es pecaminoso. Dice la palabra de Dios, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. Lo que la Biblia está diciendo en este versículo es que confiar en Dios es la clave para dejar de tener temor al hombre, es confiar en Dios. Cuando yo confío en Dios, cuando tú confías en Dios, algo va a suceder. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué dice el Salmo 53? En el día que temo, yo en ti confío. Mira, hermano, qué interesante, parece una contradicción. En el día que temo, yo en ti confío. Yo estoy sintiendo temor del hombre, pero lo que debo hacer es confiar en ti, porque tú me vas a liberar de ese temor del hombre, tú me vas a exaltar. Qué interesante, hermanos. Cuando tengo temor del hombre, cuando hago lo que hago por lo que alguien dirá de mí, lo que tengo que hacer es ir con Dios y confiar en Dios. Hermanos, la idea es, yo debo hacer lo bueno porque confío en Dios, y los resultados de eso bueno que yo estoy haciendo, dejarlo en las manos de Dios. Lo que la gente pueda pensar de mí cuando yo hago lo bueno, ese es su problema. Yo no soy responsable de lo que los demás piensen cuando yo hago lo bueno. Mire la paradoja de la vida cristiana. Yo sí soy culpable de lo que otros piensan cuando yo hago lo malo. Interesante. Dice la palabra, nosotros debemos decirle al Señor, Señor, vengo contigo y tú me exaltarás cuando fuere tiempo, y seguir adelante haciendo lo bueno para la gloria de Dios. Que dice también Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor del que está hablando este versículo, para no traer confusión, no es el temor de Dios o el temor a Dios, porque no tendría sentido
estar hablando del temor del hombre y del temor de Dios. Ese versículo está hablando del temor del hombre. Está diciendo la palabra de Dios que la única manera de que nosotros seamos soltados del lazo del temor del hombre es por el amor de Dios. Para que no traigamos confusión. Dice, pero yo no debo temer a Dios porque Él me ama y yo le amo. No, no. Ese versículo está hablando del temor al hombre. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y dice la palabra de Dios que ese temor al hombre lleva en sí castigo. Primero te pone lazo. Y hermanos, ciertamente, ¿qué tan castigados estamos cuando estamos en un lazo? Estamos limitados en nuestra vida cristiana. Estamos limitados en el crecer porque lo estamos haciendo por temor al hombre. Estamos limitados en el servicio al Señor porque vamos a hacer lo que contenta al hombre. No solo lo que la gente ve, porque cuando todo termina, cuando la vida termina, cuando su vida termina la mía, Dios nos va a preguntar, no es qué piensa el pastor, qué pensaba la gente, qué pensaban los hermanos de la iglesia. No, Dios va a decir, esto fue lo que yo vi en tu corazón. Yo vi las razones por las cuales tú hiciste lo que hiciste. Y el Señor entonces o te va a dar galardón o te va a corregir. Nosotros debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos. Hermanos, cada uno de nosotros debe entender que no podemos andar supuestamente sirviendo a Dios con el temor del hombre. Porque sí, usted va a quedar bien y no con todo el mundo. Usted va a quedar bien con mucha gente. Va a tener una buena reputación. La gente quizás le va a exaltar. La gente va a hablar bien de usted. Pero al final, eso no va a valer 2 cheles. Eso no cuenta, hermano. Lo que cuenta es lo que Dios sabe de ti y de mí. Hermanos, y esto yo quiero aclararlo muy bien. No se va a quedar bien con todo el mundo, hermano. Si haces lo malo, vas a quedar bien con aquel que es favorecido por el mal que tú hagas. Si haces lo bueno, vas a quedar bien con Dios y con aquellos que, igual que tú, tengan temor de Dios. Pero no vas a quedar bien con todo el mundo. Ese es un error, el hacer el mal pensando en que vamos a quedar bien con todo el mundo. Y también, hermanos, lo importante no es la reputación. El testimonio y la reputación parece lo mismo. El buen testimonio se tiene producto del temor de Dios, del respeto, de la reverencia a Dios, del temor reverente a Dios, de entender la majestad de Dios, de entender la grandeza de Dios, quién es Dios, por qué yo debo hacer lo que hago para Él. No para ganar su favor, sino porque Él ya me ha favorecido. Eso es el buen testimonio. La reputación es lo que la gente piensa de mí, lo que la gente ve de mí y piensa de mí, aunque por dentro yo no sea así. El temor de Dios y el temor a Dios viene de adentro, de la obra del Espíritu Santo en el corazón. La reputación es lo que otros ven de mí y lo que otros saben de mí, que necesariamente no tiene que ser cierto. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado porque nosotros podemos estar poniendo lazo a nuestras vidas. El temor del hombre nos enlaza, nos impide crecer, cambiar, madurar, hacer las cosas buenas por las razones correctas. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo espero que este breve tiempo que hemos estado en esta lección haya aclarado algunas cosas, haya sido de bendición para usted. Puede repetir el video, puede ver lo que esta lección dice, repasarla cuantas veces usted quiera. Pero hermanos, hemos comenzado el estudio, el temor de Dios. Que Dios te bendiga.